Amavis tenemos muchas formas de ayudar a nuestros clientes y no siempre es solo haciendo lo que inicialmente necesita el cliente en el proyecto que nos propone. Siempre intentamos ser proactivos y proponer nuevas soluciones que mejoran todavía lo que inicialmente nos pidieron. En el caso que os quiero contar, el cliente tenía una demanda muy concreta. La compañía había adquirido una serie de empresas nuevas que iban a recibir un tráfico muy importante en su motor de búsqueda. Este motor de búsqueda ya tenía unos tiempos de respuesta en cantidades de tiempos de respuesta de segundos y sabían perfectamente que con ese volumen de tráfico que iban a recibir no iban a ser capaces de aguantar los tiempos necesarios para el mundo online. Así que nos pidieron ayuda, nos pidieron que les echásemos una mano en cómo solucionar esa parte del problema, porque encima había un plazo de tiempo muy corto en el que iban a recibir ese tráfico. Así que nos pusimos a ello, analizamos todo el tráfico, sacamos conclusiones de qué se podía hacer para mejorar ese rendimiento y decidimos que la mejor opción en ese caso era montar un sistema de caché, pero optimizada para el tipo de tráfico que tenían, para el tipo de peticiones que tenían, la concurrencia que tenían, etcétera, etcétera. Montamos un sistema de caché que era capaz de aguantar toda esa avalancha de peticiones que tenían que recibir, soportar toda esa carga de tráfico y ser muy rentable a la hora de la distribución del tipo de peticiones que tenían en cuanto a lo que estaba en caché. Eso nos permitió aguantar más de 50.000 peticiones por minuto con un tiempo de respuesta por debajo de los 200 milisegundos. Eso permitía que la empresa pudiese soportar toda esa carga de trabajo sin tener que haber modificado todo su motor de disponibilidad, soportando ese tráfico que tenían que soportar en las fechas en las que tenían que atender. Y esa fue esa primera fase que cumplimos con éxito y dimos una solución al problema. Como solemos hacer, montamos toda una arquitectura de guardado y almacenado de datos. Generamos un data lake, almacenamos la información y éramos capaces de analizar y explotar esa información. Eso nos permitió analizar el tipo de datos que tenían y poder entrenar un modelo con esos datos para saber hacer una predicción de qué nos iban a pedir mañana, qué nos iban a pedir esta tarde, qué nos iban a pedir en el futuro. Esa predicción nos servía para mantener una caché óptima y siempre con una capacidad de respuesta muy óptima, porque ya teníamos cacheado el dato que los clientes iban a pedir. Pero por otro lado, y más importante, es que analizando los datos que teníamos, fuimos capaces de entrenar un nuevo modelo de Machine Learning que era capaz de predecir cuándo los proveedores, las disponibilidades, iban a cambiar el precio. Eso permitió mejorar todavía más el sistema de caché, haciendo que el 95% de la caché fuese efectiva, fuese eficiente, y haciendo una reducción en peticiones a proveedor del 45%, lo que mejoró considerablemente el tráfico que generaba esta compañía a sus proveedores. Esta es la forma en la que Amavis ayuda a sus clientes, acompañándolos hacia el data driven, la toma de decisiones basada en lo que dicen los datos.